celebrando el domingo 15º del tiempo ordinario. Estamos en el ciclo C. Vamos a ver lo que nos dice en la lectura que la Iglesia nos recomienda para hoy. Estamos leyendo el libro del Deuteronomio en la primera lectura. Y del Deuteronomio estamos leyendo la última parte. Este libro forma parte de los 5 primeros libros de la Biblia, llamado el Pentateuco, que tienen una importancia tanto para los cristianos como para los judíos. Recordando así brevemente, el primero es el Génesis, segundo el Éxodo, tercero Levítico, cuarto Números y el Deuteronomio. Estamos leyendo el final. Este texto se escribe en un contexto muy particular, y es cuando el pueblo de Israel ya está a punto de entrar o de recibir esa gran promesa que era la tierra prometida. Eso que hemos escuchado hoy se da en ese contexto. Pero Moisés, antes de entrar a la tierra prometida, le invita a cumplir la alianza que hicieron con Yahvé durante el desierto. En el tiempo del desierto hubo una promesa de parte de Dios, de parte de Yahvé con su pueblo. Y Moisés le recuerda y le dice, no es difícil de cumplirla. Primero porque si cumplen la ley de Dios, Dios estará con ustedes. Y le dice de qué forma cumplirla. Le dice, la ley no es imposible porque está muy cerca de ustedes. Está en tu corazón y en tu boca. Es decir, le está proponiendo una reflexión hacia adentro. No solamente cumplir los mandamientos, sino que eso se cumple desde dentro. Y poniéndola tan fácil, le dice, lo único que le falta es cumplirla. Cumplan la ley y los mandamientos de Dios porque saben dónde encontrarlo. La segunda lectura, como decíamos en la monición ambiental, es el inicio de la carta del apóstol San Pablo a la comunidad de Colosas, la comunidad de los colosenses. Y el texto leído es un himno de Jesucristo presentándolo como el alfa y el omega, el principio y el fin de todo, el primogénito, cabeza de la iglesia y plenitud a la que debemos llegar todos. El Santo Evangelio, nos vamos a detener un poco más, tomado de Lucas 10, del 25 al 37, y nos presenta a un maestro de la ley, a un doctor de la ley, que se hace la pregunta más importante para todos nosotros también. Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar el reino de los cielos? O diríamos ahora, Señor, ¿cuál es el propósito para mi vida? ¿Cuál es tu propósito para mí? Y es la gran pregunta que hace el maestro. Jesús, conociendo la profundidad del maestro, pues lo lleva al tema que escuchamos, al tema de la respuesta que dio el doctor, y fue con relación a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Hasta ahí hay una conversación fluida, pero el maestro no se queda solamente con eso. Eso nos pasa también a nosotros cuando vamos profundizando en la parte espiritual, ya sea fruto de un retiro de crecimiento o ya sea cuando profundizamos en la palabra de Dios, que van surgiendo preguntas, nuevas preguntas. Y el maestro, mirando fijamente a Jesús, la palabra clave que aparece es que interpela al maestro y también a nosotros. ¿Y quién es mi prójimo? Es la pregunta que hacer. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo como a uno mismo. Y Jesús, aprobando la respuesta, pues comienza entonces la parábola que hemos escuchado hoy, que es una perícopa completa. El punto de partida de la parábola, para responder a la pregunta del maestro de la ley y también de nosotros, el punto de partida es un hombre que está en el camino medio muerto. Lo primero es que este hombre no tiene ningún nombre en el texto que se ha escuchado, que hemos leído. Eso de vez en cuando aparece en algunas perícopas en la palabra de Dios, de que no tiene nombre. Ese nombre, pues el tuyo, es el mío, que nos sentimos necesitados. Recuerden que Jesús está tratando de explicarle
al doctor con relación al tema de quién es el prójimo. Algunos elementos geográficos a tomar en cuenta en el texto para entenderlo un poco mejor. Lo primero era que bajaba de Jerusalén a Jericó. Para entender el contexto, porque el prójimo para lo del pueblo de Israel tiene una connotación muy del pueblo. Y Jesús trata de darle una connotación más universal. Segundo, para la mentalidad judía, el pueblo de Israel era lo que estaban dentro de la parte geográfica. El israelita, el vecino, el cercano o el extranjero que viviera dentro de Israel. Ahí se terminaba el prójimo. Entonces Jesús, lo primero es que al darle ese nuevo sentido, dice que un hombre que no tenía identificación de que era judío, primero, un hombre estaba en el camino tirado. Segundo, tampoco tenía una condición social, no se especifica, mucho menos su rol, su religión, su nacionalidad. Nada de eso está especificado en el texto. Sencillamente es un hombre que no podía valerse por sí mismo. Es una persona necesitada. Y ahí estamos todos nosotros, cuando necesitamos de Dios o necesitamos de alguien que venga en nuestra ayuda. Y comienza Jesús a explicar lo que pasaron ante esta situación. El primer personaje que aparece es un sacerdote. Tenemos que entender que en el contexto en el que se escribe el texto, el sacerdote estaba dedicado única y exclusivamente al culto. Entonces, si todos los días iba al templo a hacer su oficio litúrgico correspondiente, estaba prohibido por la ley tener contacto con sangre. Entonces era imposible que se parara a ayudar. El sacerdote pasa y sigue de largo. El otro personaje que aparece en el texto es un levita. El levita es el que se encargaba de las cosas prácticas en el templo, la liturgia. Seríamos ahora los diáconos, los ministros, los lectores, los que colaboran directamente con las cosas sagradas del templo. Pasa de largo igualmente. Y dice el texto que luego pasa uno que venía de Samaria, un samaritano, que ya para todos nosotros se convierte en una figura importante porque lo asociamos siempre al prójimo. Cuando se habla de un samaritano, nos recordamos del texto. La parábola dibuja el corazón de este hombre, el samaritano, que pasa junto al hombre herido. El samaritano se deja lastimar el corazón, ahí entra la sensibilidad, ve el dolor de ese hombre que está sufriendo y se acerca. Y dice que el instinto inmediatamente le lleva a tomar lo que tenía. ¿Qué tenía? Tenía aceite de oliva y tenía vino. Y inmediatamente con lo que tiene comienza a curarlo. Pero no se queda ahí. También carga con esta persona herida, la lleva al albergue, al lugar de acogida, le dice al que está encargado que lo atienda hasta que él regrese. Pero esa generosidad de parte del samaritano también interpela a quien estaba en el albergue y decide acompañar, curar a aquella persona herida. Entonces, para nosotros también hay una pregunta, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y mientras reflexionaba esta madrugada, pues la pregunta que me salía para mí primero y luego para compartirla con ustedes es: ¿con cuál de los personajes que pasa junto al herido me identifico? Es la pregunta clave, porque la palabra de Dios interpela siempre. ¿Con cuál me identifico? Que puede ser una identificación totalmente teórica. Y la siguiente pregunta es, además de identificarme, ¿con cuál de los personajes me gustaría actuar? Porque a veces uno se identifica con algo y no actúa necesariamente con relación a eso que se identifica. Con aquellos personajes que pasaron de largo y le dieron más importancia a la rapidez del trabajo, a los quehaceres, a la ley, al templo, que a la necesidad de un hermano que estaba caído a la orilla de la carretera. Son las dos preguntas para reflexionar nosotros durante este domingo. Y por último, decirle, queridos hermanos y hermanas,
que esta parábola del samaritano es mucho más que una lección de moral. Es la historia de amor de Dios con el hombre. Es la historia de amor de Dios con el hombre, que nos impulsa a amar como hemos sido amados. Y que esa figura metafórica del samaritano es el mismo Jesús. Es Jesús que sana las heridas, es Jesús que viene al encuentro nuestro en medio de tu problema, tu dificultad, y viene a curar, porque Jesús ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Que Jesús nos conceda esa gracia de imitarle a Él como el buen samaritano. Que así sea.